Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa. La costumbre de hace 15 años, los domingos de 10 a 11 de la mañana por Canal 27 RNN. Agenda Económica. Hoy compartiremos el programa con un invitado especial que será presentado por Roberto Argüello, que ya no es un invitado internacional. Roberto es ya dominicano, es del programa, o sea que ya no es un invitado, es parte del programa. Pero hoy sí tenemos un invitado internacional y muy especial. Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Argüello y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo con el invitado y con ustedes esta hora estelar de Agenda Económica. Roberto. Gracias Ezequiel, gracias Luis Manuel. Antes que todo, creo que está cumpliendo años un héroe del programa. No sé si querés decir algo de eso, Ezequiel. Julio Fermán, cumpleaños hoy. Ah, no me diga, no sabía, no, mira, se lo tenía callado. Sí, Julio bueno, se la pasa tranquilo, porque él es tranquilo. Julio, felicidades. Muchos felicidades. Años de vida. Julio es de las personas que arma el programa y nunca sale en la televisión, pero nosotros siempre le damos crédito. Pues miren, Ezequiel y Luis Manuel, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que yo tengo más de 20 años de conocer y es a sus 49 años un banquero querido y respetado en toda Centroamérica, Suramérica y ahora próximamente en República Dominicana. Estamos hablando de Javier Escorriola, quien es graduado de la Universidad de Texas y luego se graduó en Inglaterra en la Universidad de Sheffield. Estuvo en banca de inversión, donde estuvo en una compañía muy buena que se llama Actis Capital, y desde los últimos 12 años ha manejado uno de los fondos más importantes del mundo, que se llama Norfund, cuyo dueño es el gobierno de Noruega. Como ustedes saben, Noruega es un país súper rico, pequeñísimo, tiene 5.5 millones de habitantes, pero esa enorme riqueza que tiene, el producto del petróleo, la distribuye a través de fondos que tiene, y uno de esos fondos es el fondo que maneja Javier. Norfund ha invertido en bancos en toda Centroamérica y ha invertido en proyectos de energía renovables, ¿verdad? Entonces, recientemente, Javier nos contó de que de que le habían dado el permiso de hacer negocio en República Dominicana, y entonces la idea de este programa es que Ezequiel y Luis Manuel entrevisten a una persona extraordinaria, un amigo de República Dominicana, un súper profesional manejando una súper empresa. Dicho eso, yo me siento honrado de ser su amigo y lo voy a dejar en manos de ustedes. Me voy a salir del programa para que ustedes dos lo puedan entrevistar a fondo. Gracias, Roberto. Creo que no te vamos a quedar mal, ¿eh? Muchas gracias, Roberto, por esas lindas palabras. Te deseo suerte. Te cuento que Ezequiel y Luis Manuel tienen el programa de una agenda económica. Son personas súper especiales y cuando ellos vieron un artículo que te hicimos en Vida y Éxito, inmediatamente nos propusieron entrevistarte y también quieren entrevistar a César Cañedo Argüelles, quien es el director general de CIFI. Yo creo que es importante que le dediques tiempo a CIFI. Como tú sabes, todos los países de nosotros tienen necesidad de que lleguen inversores y esto es parte de ver cómo los países de nosotros salen de esta gran crisis que es el COVID. Así es que, Javier, te deseo lo mejor con mis amigos y espero que esta sea una linda introducción al bello pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Javier, yo quiero empezar la pregunta inicial, que es, ¿qué es Norfund? Para que comencemos a edificarnos. Claro que sí. No, más bien les agradezco a todos, un placer poder participar, las lindas palabras de Roberto y con gusto. Norfund es una entidad, somos propiedad del gobierno, somos una entidad con un objetivo, ayudar a los países en desarrollo a través del sector privado con inversión y ayudar a generar la activación económica y el empleo. Ese es nuestro objetivo principal y por lo que fuimos creados por el gobierno hace un poco más de 20 años. Yo había leído hace unos años que el dinero que deja, o sea, el dinero producido por las exportaciones de petróleo de Noruega, el gobierno nunca lo utilizaba en gastos corrientes, sino que todo lo llevaba invertido como inversión. Es parte, Norfund es parte de eso, o sea, del petróleo, los fondos vienen de ahí.
Le cuento y es muy interesante y le voy a dividir en dos esa historia. No somos parte de ese fondo, se llama el Fondo Soberano de Noruega, donde las utilidades del petróleo se depositan en ese fondo. Ese fondo tiene ahora en este momento más de en inglés un trillón, esto es en español $1 billón, lo tiene y controla entre el 1 y el 2% de todas las acciones del mundo. Así que interesante cómo ellos con su orden están ahorrando para cuando se les acaba el petróleo. Ojalá nosotros tuviéramos esa misma cultura de que cuando tenemos exceso podemos ahorrar para cuando lo necesitamos. Y entonces ese no lo tocan y eso es para futuro, cuando se acaben del petróleo, uno le dicen hasta fondo de pensiones o fondos de retiro, pero básicamente es algo que ponen al lado para una vez que las utilidades del petróleo falten, ¿verdad? O se acabe el petróleo, tengan eso. Nosotros somos un poco diferentes y es muy interesante porque el gobierno de Noruega destinó el 1% del Producto Interno Bruto, lo vamos a donar al mundo. Vemos que hemos sido muy favorecidos, dicen los noruegos, muy favorecidos con el petróleo, con la organización y queremos darle al mundo entero parte de ese beneficio, ¿verdad? Entonces el gobierno, el 1% del Producto Interno Bruto de Noruega se dona o se invierte en países emergentes. Tienen varias maneras de cómo hacen eso, hay transferencias, hay aportes a países, además, y nosotros tomamos una pequeña parte de eso con el objetivo de invertirlo en el sector privado. Lo invertimos de manera comercial en el sector privado tomando más riesgos para eso. Entonces sí somos parte del gobierno, no el soberano, pero sí parte de ese 1% que lo destinan a apoyo de los países emergentes. Javier, tú eres costarricense. Correcto. ¿Y cómo tú caes en esto de asunto de fondo, de Norfond? Porque Noruega, Costa Rica, no está muy lejos. Bastante. Y tal vez el punto primero, tal vez para anotar antes de llegar a cómo caigo aquí, interesante la cultura noruega, es una cultura de bastante confianza, ¿verdad? Y sabe que para que podamos generar negocios, tenemos que tener oficinas locales. Así que desde el inicio, Norfund inicia con oficinas locales en las regiones donde operamos. Entonces tenemos oficinas en África, tenemos oficinas en Asia y esta oficina aquí en Costa Rica para Centroamérica y República Dominicana. Mi historia va un poquito más lejos, pero lo voy a hacer corta. Yo me gradué de una maestría, como dijo Roberto, del Reino Unido. Apliqué al fondo similar del gobierno de Inglaterra, que se llama CS, y comencé a trabajar para ellos. Trabajé para el gobierno de Inglaterra 10 años y ellos cambiaron un poco su estrategia, se fueron para países más grandes y coinvertían con el fondo noruego. ¿Cuál es la casualidad? Que el fondo noruego estaba buscando el reemplazo para el director acá y hace 14 años opté por ese trabajo. Como ya me conocían, fue un proceso más sencillo, entonces brinqué de el Banco de Desarrollo, el gobierno inglés, a Norfund hace 14 años. Ya, bueno, Luis Manuel. No, muy interesante, pero estaba siguiendo la conversación de Javier y entonces tú señalas, Javier, que el Fondo Soberano de Noruega no está invirtiendo, es solamente para captación de recursos y después lo destinarían cuando se agoten las reservas. Ese fondo, claro, ese fondo está invirtiendo. Lo que hacen es parte de la utilidad del petróleo, ¿verdad? Lo ponen en ese fondo. Y ese fondo invierte en bonos, en acciones, en sistemas líquidos. Por eso le comenté que ese fondo soberano tiene alrededor de entre el 1 y 2% de todas las acciones de todas las bolsas del mundo. Así que es significativo su inversión a nivel global. Sí, porque recuerdo que hace unos años decidieron no seguir financiando inversiones en proyectos de energía fósil y se fueron más hacia los renovables, que es, me parece, en lo que ustedes están también, en financiamiento de energía renovable. Entonces, ¿cómo opera el fondo en sí? Aquí, en términos de cuando hay necesidad en una institución o es un grupo financiero o un grupo privado o es un grupo de gobierno a los que ustedes financian. ¿Ustedes financian al sector privado y al sector público
o al sector privado solamente? Nuestro rol es únicamente invertir en el sector privado. Y tal vez ahí hacemos un poco la diferenciación entre financiación e inversión, ¿verdad? Porque usualmente nuestro enfoque principal es que invertimos como socios en el sector privado. Ese es nuestro objetivo número uno. Casi el 75% de lo que hacemos es inversión en capital accionario y un 25% es deuda. Y es bastante sencillo porque son solo dos sectores y tal vez después podemos expandir. Es el sector financiero donde hacemos las inversiones en capital accionario y préstamos, y es el sector de energía renovable donde también hacemos inversiones y préstamos. Tenemos otra área tercera que es de fondos, que también indirectamente llegamos, y en República Dominicana se han hecho algunas inversiones, pero el enfoque principal de nosotros directamente es proyectos de energía renovable y sector financiero. Vemos, ¿y por qué eso? Porque el sector financiero nos permite llegarle a mucho más personas que si lo fuéramos a hacer directamente. No tenemos la capacidad humana de poderle llegar a la gente. Entonces, el sector financiero es una muy buena herramienta para poderle llegar a más gente y que nuestros fondos sean más distribuidos. Y el sector de energía renovable, como ustedes lo saben, es clave para el desarrollo económico. Tenés que tener energía dependiente, energía con que puedas confiar y energía a buen precio. Y ahora, gracias a estas tecnologías, nos están permitiendo poder hacer las dos. Energía confiable y energía a buen precio. Entonces, eso definitivamente área importante para nuestro enfoque de inversión. Aclárame algo, te voy a hacer dos preguntas, una que tiene que ver con Noruega más que con el Norfund. Yo, de las cosas que leo, tengo entendido que Noruega, su producción energética depende solamente en un 10-15% de los combustibles fósiles. El resto lo hace con de otra fuente, o sea, agua, solar, viento, etcétera. E increíblemente, cuando incluso la exposición solar de allá es mucho menos que la del trópico, lógicamente. ¿Es cierto eso? O sea, el petróleo no influye tanto en producción energética. Vieron qué interesante en el tema de, y por qué también, y viene después y lo asocio a Norfund, ¿verdad? Porque nosotros nos metemos en energía renovable, ¿verdad? Noruega tiene un historial muy fuerte en en hidroeléctrica, en generación hidroeléctrica. Esto viene desde principios del siglo pasado, donde ellos tienen, debido a estos fiordos que tienen buenos caudales de agua, roca, para poder hacer los túneles y hacer la generación eléctrica. Tan es así que Noruega, con esas 5.5 millones de personas, tienen 30.000 megas instalados de generación hidroeléctrica. Eso se compara con República Dominicana, pueden hablar tal vez 3.000 por ahí, puede ser un poquito cercano a 10 veces lo que tiene República Dominicana con un poco menos de gente. Así que tiene una capacidad fuerte y un conocimiento fuerte. Entonces el gobierno de Noruega dice, tenemos esta experiencia en energía renovable y entonces, ¿por qué no invertimos en el mundo afuera de Noruega en algo que conocemos, que es la energía renovable? Así que interesante, exportan petróleo, pero yo creo que más del 95% de su generación eléctrica es de manera renovable, principalmente hidroeléctrica. La otra parte, cuando tú hablas de que hacen inversiones o financian o le suministran fondos al sector financiero, ¿lo hacen con proyectos específicos o simplemente para capitalizar esa institución, ustedes como socio, ya sea provisional o permanente? El enfoque principal no es fondos específicos, sino es capitalizar a las entidades, apoyar su crecimiento, ¿verdad? Porque para eso es que fuimos hechos. Nos gustan mucho las entidades que son de pequeña y mediana empresa, que que financian la pequeña y mediana empresa, menos interesados en el consumo, ¿verdad? Porque los tratamos de buscar a generar empleo. Creemos que pequeña y mediana empresa es el motor de nuestras economías. Entonces, si damos recursos o invertimos en un banco, invertimos a largo plazo, ¿verdad? Esa inversión a largo plazo fortalece el banco y le permite prestar más a esta pequeña y mediana empresa que genera más empleo. Bueno, voy a dejar a Luis Manuel, pero yo quiero que Luis Manuel me le hable de las presas, como hay falta de dinero, Luis Manuel, asunto de agua. No, estaba viendo a ver, sí, lo que tú expresaste, Ezequiel, y que Javier contestó correctamente en términos de que el apoyo al sector financiero
bancario es realmente en capitalización. Pensé que era la creación de un fondo especial que iba dirigido a proyectos específicos, pero ustedes lo que hacen es que capitalizan al banco y bueno, son bancos dedicados a la pequeña y mediana empresa, como tú señalabas. Microempresas no, pequeña y mediana, es lo que tú dices. También entidades de microempresa podemos apoyar. Todo ese, como ven, las microempresas también son grandes catalizadores de empleo y de movimiento económico, así que también a la microempresa. Y con relación a los préstamos directos que ustedes harían en un proyecto de inversión del sector privado, en términos de lo que tú señalabas ahorita, que era energía renovable, paneles solares, o eólicas, o pequeñas hidroeléctricas también, que podría ser, como saltos de agua. ¿Cuál es el concepto de que ustedes tienen para invertir en ese tipo de proyectos? ¿Cuál es el monto límite del mismo, del monto que ustedes dedican a un proyecto en específico, individual? ¿Cuál es la tasa de interés más o menos que ustedes, de su fondo, en términos generales, Javier? Sí, y te cuento, porque tal vez lo voy a contar a partir en dos esta respuesta. La primera, nuestro enfoque principal es capital accionario, como les mencioné, y nos gusta ser socios minoritarios. Porque ¿qué estamos hechos? Para apoyar a los empresarios locales, ¿verdad? Les ayudamos, les hacemos un complemento, ¿verdad? Y entonces entramos como socios minoritarios en los proyectos, en este caso que estamos hablando de energía renovable. Nuestro monto mínimo aproximado es de $5 millones, que es nuestro mínimo de inversión en proyectos, y fortalecemos el capital accionario. Diciendo eso, invertimos en una entidad financiera que se llama CIFI. CIFI es un banco de infraestructura para toda América Latina, y CIFI está altamente activo en República Dominicana, dando préstamos directos a proyectos de energía renovable, y también es asesor de un fondo de moneda local también para infraestructura en República Dominicana. Así que le puedo decir que tenemos el complemento completo. Si quiere capital accionario, Norfund directamente lo apoya e invierte en su proyecto. Y si quiere deuda, CIFI da la deuda y la puede dar tanto en moneda local como en dólares para apoyar el proyecto. Así que lo que necesitamos son buenos proyectos, buenos empresarios detrás de esos proyectos, y lo podemos apoyar con capital accionario, o CIFI les puede aportar la deuda. Vamos a una pausa, Javier. Quédate con nosotros y ustedes, amigos televidentes. Venimos en breve tiempo. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Seguimos conversando, Luis Manuel Piantini, un servidor, con Javier Escorriola, director ejecutivo de Norfund. Es un costarricense, vive en Costa Rica, su oficina de funcionamiento está en Costa Rica, pero pertenece y representa a Norfund, que es un fondo noruego de inversión y de financiación. Javier, tú hablabas de que a ustedes les gusta participar en pequeña proporción. ¿Cuál sería la proporción? O sea, usted dice pequeños socios, pequeña representación. ¿Cuál es la proporción más o menos para que uno vaya orientándose en la que a ustedes les gusta, o cuál sería la máxima en la que ustedes estarían presentes? Exactamente, y eso me gusta la pregunta porque es importante y hay que dejarlo claro. Nos gusta participar entre un 10% del capital accionario y un 35% del capital accionario. Esos son los rangos donde nos gusta participar. ¿Y por qué esos montos? Porque queremos tener alguna influencia, queremos aportar, queremos ayudar, queremos ser un inversionista activo o de composición en el consejo de directores, ¿verdad? Entonces poder participar activamente, pero no definitivamente ser los que tengamos la mayoría y el control, digamos, absoluto de la empresa. Queremos apoyar, contribuir, pero dejar que la mayoría sea de
ojalá pudiera ser de empresarios locales. ¿Y quién decide la proporción de 1 día o 35? ¿Ustedes o el que el reclamo, o el que lo busca, el que lo requiere, la participación de ustedes? Mucho va a depender de las necesidades, ¿verdad? De lo que se necesite la entidad, ¿verdad? ¿Cuánto fondeo necesitan? ¿Cuánta inversión necesitan? ¿Y cuánto le hace falta en ese capital? Así que es mutuo, ¿verdad? Nosotros no llegamos a imponer, sino llegamos a preguntar cuál es esa necesidad. Una preguntita así rápida, porque nos interesa, pues, yo sé que Luis Manuel se va a adueñar de esta pregunta, reforzándola. Nosotros tenemos ahora una ley que está aprobada reciente, incluso los reglamentos de la ley están ya escritos, de alianza público-privada. Eso significa que el gobierno dominicano, el Estado dominicano necesitará desarrollar proyectos que no pueden, no tienen los fondos como Estado para capitalizarlo o para mantenerlo o sostenerlo. Entonces, ustedes no pueden directamente porque Norfolk no hace negocio directo con el Estado, con ningún Estado. ¿Cuál sería la forma de que ustedes puedan estar sin que sea directamente ustedes con el Estado? Porque necesitamos presas y represas, asunto de agua, por ejemplo, para producir energía, podría ser en el futuro. Entonces, ¿cuál sería la forma de que el Estado pueda beneficiarse de Norfolk sin que rompa los reglamentos y los fundamentos de Norfolk? Exactamente. Ahí la pregunta habría que analizarlo en detalle, ¿verdad? Para ver cómo pudiéramos hacer, pero se me ocurre una opción, ¿verdad? Está el gobierno de un lado y la contraparte del sector privado. En esa contraparte del sector privado, nosotros pudiéramos participar apoyando a un socio mayoritario, sea local o sea internacional. Así que del lado de este PPP, del lado privado, nosotros sí pudiéramos participar apoyando a un socio más grande. Entonces no sería una contraparte, uno de Noruega, uno de gobierno dominicano, sino sería en la parte privada, ahí podemos participar para apoyar y ayudar a esa inversión. Luis Manuel, yo creo que los cuartos están apareciendo ya entonces. Bueno, no, lo que quiero es saber con Javier cuál ha sido la experiencia de él en Centroamérica en términos de las demandas que hay, del tipo de inversiones en los que ellos han participado. Y les cuento, ya llevamos aquí 20 años trabajando en Centroamérica y ha sido mi tarea, debido a mi conocimiento de República Dominicana, tratar de que nos autoricen la inversión en República Dominicana. Ya eso es un hecho y por eso es que estamos conversando acá, porque hace un poquito más de un año se nos permitió entrar con inversión directa. Entonces, en Centroamérica, en nuestra operación de estos 20 años, en este momento tenemos una cartera de aproximadamente 300 millones de dólares, dividido en 70% aproximadamente en sector financiero y el 30% en energía renovable y en fondos. Así que tenemos buena experiencia acá en la región en apoyando tanto con capital accionario como con préstamo, bancos, microfinancieras, entidades financieras no reguladas. También tenemos fondos de capital de riesgo que invierten en pequeña y mediana empresa y energía renovable. En este momento tenemos 2 plantas solares en Honduras, una de 50 megawatts, otra de 30 megawatts y tenemos una hidro en Panamá de 60 megas. Así que ese es, digamos, lo que tenemos en este momento. A través de estos años hemos invertido mucho más que eso, pero en este momento tenemos 28 proyectos activos que estamos supervisando. El 1% de donación del Producto Interno Bruto que usa Noruega, ¿tú tienes conocimiento de si República Dominicana se ha servido de esa facilidad? ¿Ha obtenido algún apoyo de ese fondo? Eso lo manejan mucho también las embajadas con ONGs directamente. Para contestarle, no tengo, no sabría decirle si sí o si no, porque eso no viene a través de nosotros, ¿verdad? Pero sí se va, la embajada, ONGs canalizan eso mucho y también hay transferencias directas de gobierno a gobierno. Eso sí no lo podría responder con gusto le hago la consulta a la embajada, pero nosotros directamente a través del sector privado es donde invertimos. ¿Ustedes tienen algún apoyo a Haití? Me paso rápido para luego volver a hacer Dominicana, porque nosotros compartimos una isla y cualquier problema que tenga Haití,
de una u otra manera en materia ambiental nos afecta a nosotros porque es la misma isla. ¿Ustedes ya están presentes en Haití? Haití se nos dio la oportunidad de entrar siempre y cuando sea con socios con los que ya hemos trabajado. En República Dominicana se nos da una apertura más grande, podemos entrar con socios nuevos, apoyar proyectos. En Haití tendríamos que entrar con ya socios conocidos. ¿Quiénes son esos socios conocidos? Pueden ser de las empresas que ya hemos invertido, empresas financieras que ya hemos invertido, o con entidades como el BID, como el Banco Interamericano. Entonces sí tenemos posibilidad de entrar a Haití, tenemos interés de entrar, pero sí con socios con los que ya hemos trabajado en el pasado. Ya que menciona el BID, Norfund o Noruega ha capitalizado el BID de manera extraordinaria. Sí ha aportado al BID. Noruega es uno de los inversionistas en el BID. El monto sí no lo sé, no lo manejo, no entra dentro de mi trabajo, pero sí es inversionista activo del BID. Yo tengo más preguntas, pero yo tengo que dejar que Luis Manuel haga uno. Perdón. Bueno, estoy esperando. Dale. Mira, Javier, cuando tú hablas del BID, ¿ustedes participan en financiamiento con el BID? Y le cuento, sí. Y hemos invertido en bastantes fondos con el BID. Estos fondos de capital accionario, estos fondos de private equity, estos fondos de microfinanzas. Es más, hace 2 semanas cerramos un fondo que presta en moneda local únicamente para microfinancieras. Ese fondo lo creamos, el Banco de Holanda, FMO, el BID y nosotros hace unos 14 años. Y ya estamos en la tercera versión, lo cerramos hace un mes y ese fondo está activo ahora a partir de el mes pasado de septiembre. Así que tenemos una relación cercana con el BID en varios proyectos, en varias transacciones. Adicionalmente, con CIFI, que les comenté, CIFI hace préstamos con el BID, hace préstamos sindicados con el BID y lo ha hecho por muchos años. Es más, el BID fue accionista de CIFI. Y yo menciono CIFI porque Norfund tiene un 34% de CIFI, somos el accionista más grande, y entonces también tenemos un historial fuerte con el BID. Pero yo quisiera, ya que tú has mencionado CIFI varias veces, que nos diga cuál es la diferencia de Norfund, CIFI, qué es CIFI, porque ya Norfund sí sabemos, y ya vemos que entonces Norfund tiene un porcentaje en CIFI, o sea, ¿qué es CIFI? Sí, y tal vez lo menciono porque CIFI es cercano a mi corazón porque yo soy el presidente del consejo de CIFI. Ah, ya. Okay. Y entonces, es más, Roberto hizo la invitación de que a ver si querían conversar con César. Sí, Cañedo, ya César lo invitamos. No nos ha respondido, espero que tú le des más o menos la posibilidad diciéndole que fue bueno el programa y recomiéndalo, ¿no? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Y menciono, CIFI fue creado hace también en el 2001, 2002, y el BID fue uno de los inversionistas, fue otro inversionista de España, Caja Madrid, y otros inversionistas. Actualmente tenemos varios inversionistas en CIFI. Norfund es el 34%, somos el más grande, pero está el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Caribbean Development Bank como socios. También tenemos socios privados, Caixa de Portugal, Pichincha de Ecuador, y también tenemos a Finfond de Finlandia. Entonces, CIFI fue creado para apoyar a empresas medianas de infraestructura con financiamiento. CIFI no hace equity, hace únicamente financiamiento, y en República Dominicana asesora también este fondo de moneda local. Así que definitivamente voy a pasarle el mensaje a César para que participe y expanda más, porque con CIFI también es un brazo que podemos llegar y apoyar al sector privado en la República. No, yo lo que le iba a preguntar a Javier es que en todas esas instituciones donde ellos están participando en capitalización en la parte de bancos, ¿ellos son miembros del directorio de esos bancos? Sí. En todos los casos somos miembros del directorio de las entidades. En algunas veces, que la minoría, participamos empleados de Norfund directamente, pero y en la mayoría de los casos contratamos directores externos que sean expertos y que traigan valor agregado a esas juntas directivas, a esos consejos, para que los apoyen. Así que en esas juntas directivas muchas veces es con directores externos que ayudamos a mejorar el conocimiento y también a mejorar el gobierno corporativo, que es muy importante para nosotros. Ya.
Mira, nosotros en el programa, Luis Manuel, que es un profesor de economía, por así decirlo, hemos siempre hablado de que cuando los países tienen riqueza no renovable, deberían buscar la forma de una parte de esa riqueza que se va, que se desaparece, sea la que sustituya esa riqueza, sea una proporción para que cree otras riquezas. Vemos que Noruega, parte de esa riqueza que deja el petróleo, que algún día no tendrán petróleo, por así lo piensa todo el mundo, vemos como ya están creando otros mecanismos de riqueza para sustituirla, ¿no? Nosotros no hemos podido hacer eso con nuestro oro, con nuestro ámbar, con todas las riquezas minerales que tenemos. ¿Qué podemos nosotros aprender del sistema noruego basado en esa idea, ferroníquel, basado en esa idea que te estoy dando, que nosotros no lo hemos hecho, se nos ha ido toda esa riqueza y sin embargo Noruega sí lo ha logrado? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Ha sido una actitud o es un sistema que no se creó? Yo creo que todo es posible, ¿verdad? Lo que hay que tener es instituciones sólidas y que generen confianza, ¿verdad? Para que esas instituciones, dígase gobierno, dígase diferentes instituciones de gobierno, sean eficientes, productivas y con una muy buena estrategia. Así que yo creo que no es que ellos sean diferentes a cualquiera de nuestros países, sino que tienen un sistema muy organizados, muy estructurados y también de mucha confianza. Diciendo eso, los impuestos que paga cada persona en Noruega son muy altos, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, pero si tienen petróleo, si exportan, ¿por qué pagan tantos impuestos? Porque también viene un poco de esa idiosincrasia, ¿verdad? Si ellos no pagaran impuestos, ya se hubieran, digamos, comido ese fondo, pero tienen un alto porcentaje de impuestos. Entonces eso motiva al sector privado a ser productivo, a generar y a pagar sus impuestos, que es también un complemento importante, y con ese pago de impuestos se puede mantener un estado de gobierno eficiente y que le da muchos beneficios al país. Así que es una combinación de varios factores, varios sistemas organizativos, pero no es algo que tengan los noruegos per se diferente a nuestros países, sino es el sistema de organización y de estrategia a largo plazo. Javier, ¿qué lo está deteniendo a ustedes para entrar ya definitivamente al país? Primeramente, COVID. COVID. Y COVID no porque tengamos preocupación o nos cree incertidumbre. Nosotros estamos hechos para invertir en cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces no estamos viendo a ver qué pasa. No, nosotros estamos dispuestos y disponibles para invertir en el país, ¿verdad? Así que estamos listos en la región. Sí, en proyectos ya existentes ya hemos invertido. En República Dominicana estamos siguiendo 2 o 3 transacciones que estamos comenzando a ver, ¿verdad? Para cerrarlas puede que sí ocupemos viajar, ¿verdad? Para poder ver, hablarnos y conversarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo único que nos hace falta para cerrar la primera transacción va a ser poder visitarlos de manera normal en avión, ¿verdad? Para poderlo cerrar. Así que yo creo que nada nos detiene para operar en el país y más bien esperando que podamos llegar allá y poder cerrar estas primeras iniciativas. Si eran operaciones ahora en el sector bancario, de capitalización. Estamos viendo 2 operaciones en el sector bancario, financiero, y una en el sector de energía renovable. Eso es lo que tenemos, digamos, activo en este momento. Sí, Ezequiel, que tú estabas hablando. No, lo que pasa es que me gustaría irme, como hablé con Haití, quisiera también que Javier nos diga cuáles son pero lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Cuáles son los planes que tiene para la región completa centroamericana? Ya sabemos que están en Salvador, en todo lo que es Centroamérica y Panamá. Pero me gustaría ver los planes para ver qué tanto nosotros podemos unirnos o estar ligados o copiar, si se quiere, para fines de desarrollo. Vamos a hacer una pausa, Javier y Luis Manuel, y volvemos un momentito.
Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y un servidor comparten con Javier Escorriola, director ejecutivo del Norfund, Fondos Noruegos de Inversión y de Financiación. Luis Manuel. Sí, no, Javier, frente a esta vasta experiencia que ya tú tienes en la región, ya tienes tienes 20 años ya manejando este fondo y bueno, pues para manejarlo tienes que tener conocimiento pleno del comportamiento de las economías de toda la región. ¿Qué tú piensas en términos cuáles son las mayores desafíos que tiene la región de América Central y el Caribe, ¿no? Principalmente ahora como resultado de esta pandemia? ¿Dónde tú crees que nuestros países tienen que dirigir más su atención en términos de inversión? Tenemos el problema de que posiblemente haya una pérdida en los esfuerzos y en la conquista que se ha hecho en términos de pobreza, ¿no? De reducir los niveles de pobreza. Posiblemente ahora con estos desempleos, estas cancelaciones, estas empresas que han caído, que han quebrado, ¿no? Puede ser que haya un nivel muy importante de personas que hayan llegado a ser clase media y desgraciadamente van a caer otra vez a niveles de clase de menores ingresos, a niveles de pobreza. Entonces, en ese desafío que tenemos nosotros en la región, ¿dónde tú consideras que los gobiernos deben de dirigir más su lucha de mejoramiento del bienestar de la población? Y es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Porque uno puede tener bastantes ideas, pero los gobiernos no están en este momento, muchos, no todos, en una posición holgada. Venimos en Centroamérica de gobiernos donde tienen un déficit primario significativo en el país, ¿verdad? Tienen alto endeudamiento creciendo en varios países de la región. Vemos el caso de El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Guatemala a menor grado, República Dominicana también está relativamente mejor que países en Centroamérica. Entonces, no tenés demasiadas herramientas de gobierno para poder hacer una inyección de capital, ¿verdad? Nos gustaría que el gobierno pudiera participar más activamente, inyección de capital, pero están bastante limitados. Diciendo esas áreas donde sí podemos definitivamente apoyar a la generación de empleo. Algo que también ya se escapa de esto, algo de esto es la educación y entrenamiento. Yo creo que eso es básico, donde los gobiernos pueden hacer su diferencia para atraer inversión extranjera. Una masa de trabajadores más educados, más capacitados, puede generar definitivamente atracción de inversión extranjera para generar más empleo y ayudar a las economías. Pero para que eso se dé, también tiene que haber una infraestructura adecuada y aceptable, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer varias herramientas para que se genere esta inversión extranjera. Buena infraestructura, buena educación y también, lo más importante, reglas claras. Vemos en ciertos de nuestros países que las reglas para inversiones extranjeras cambian o no son de todas claras o son bastante burocráticas. Así que yo creo que esa es otra área donde también nos podemos esforzar. No es muy costoso, pero sí puede crear una diferencia importante para generar inversión que a su vez genera empleo y definitivamente puede ayudar a tantas personas que han perdido su trabajo en toda la región. Yo en el cierre del segmento anterior te hice la pregunta de cuáles son los planes que tienen, que han tenido y tendrán y piensan tener en la región completa del Caribe. O sea, nos gustaría saberlo bien porque es importante ver hasta dónde ha llegado Norfund, qué tanto ha incidido Norfund en ayudar mínimamente o máximamente en el desarrollo y el progreso de los pueblos latinoamericanos donde ustedes están. Ok, y le cuento, tenemos un apoyo fuerte del gobierno Noruega.
no solo el capital que tenemos, nosotros somos solo fondeados por capital, no tenemos deuda, ¿verdad? Entonces no tenemos que andar buscando, saliendo de inversiones para pagarle al gobierno, sino más bien todo lo contrario, el gobierno nos sigue aportando todos los años para que sigamos haciendo esto. Entonces, nuestro enfoque es entrar a las inversiones, que maduren, crezcan, y una vez que esas se maduren, lo recuperamos y lo reinvertimos, ¿verdad? Así que nuestro enfoque es de largo plazo en los países donde operamos. Solamente crece, solamente crece. Solamente crece, exactamente. Siempre y cuando no hagamos malas inversiones, ¿verdad? Eso es nuestro objetivo y sí pasa, ¿verdad? No somos perfectos, tenemos algunas malas inversiones, pero definitivamente las buenas inversiones son más que las malas. Así que ese es el enfoque. Y interesante, no tenemos un monto mínimo de inversión, un monto máximo, un presupuesto para la región, porque lo hacemos a nivel global. Y invertimos, el mejor proyecto que se presente es el que es aprobado en Noruega, ¿verdad? Entonces, cada de las regiones tratan de traer sus mejores proyectos para que sean aceptados. Como una idea, Norfund invierte alrededor de unos $500 millones al año. Y aquí en la región andamos alrededor de 100 millones de inversión. Y eso va a seguir creciendo. Cada vez tenemos más dinero, más inversiones y estamos movilizándonos también para que el tema de cambio climático es importante y con eso, debido a nuestro enfoque, creemos que también vamos a movilizar. Entonces estamos para más, para dar más, para invertir más, para seguir creciendo. Y por eso aumentamos un poco la región. Los Centroamérica, que llevamos bastante tiempo acá, y expandimos a República Dominicana, de cierta manera a Haití con socios y también a Colombia. Entonces nuestro área de inversión ha expandido y cada vez vamos a tener más fondos para seguir invirtiendo. Bueno, a lo que Luis Manuel tiene una pregunta, yo quiero que tú, si te lo permite tu posición, ya como un profesional, ya como un latinoamericano, ya como un habitante del mundo sensible a la situación de la pandemia, ¿cuáles son las expectativas que tú ves en los próximos años de Latinoamérica y de su relación con el mundo? Buena pregunta, interesante. Y lamentablemente la respuesta no es una, porque hay bastantes diferencias en cada país y cómo van a salir de esta crisis. Unos van a salir más fortalecidos y otros lamentablemente no van a poder salir más fortalecidos. ¿Qué vemos en el tema de la economía? ¿Qué tan preparados están los gobiernos para actuar rápido, para tomar las medidas adecuadas y para reactivar la economía? En unos países sí hay esa toma de decisión y ese buen gobierno que ha permitido que salga a la situación más rápida adelante, y otros países que están enfrascados en un debate de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Así que no es una receta para todos los países, y específicamente yo hablo de Centroamérica, para tal. Unos sí se van a ver, van a salir de esto digo rápido, puede ser 1 o 2 años, es relativamente rápido. Otros que puede que le tome hasta 5 años. El impacto económico es significativo, a nivel personal también es muy significativo y ocupamos gobiernos que sean proactivos a la hora de, primero, atender la emergencia sanitaria, pero a la misma vez al momento de reactivar la economía. Así que yo creo que va de la mano de que los gobiernos más eficientes, más organizados y con un norte más claro van a poder salir más adelante. Cierta manera nos va a traer ciertos beneficios, ¿verdad? Esta cercanía con Estados Unidos, ¿verdad? Nos va a permitir que ojalá lo que llaman ahora el nearshoring, darse cuenta estas empresas que teniendo producción en China, teniendo producción en Asia, cuando viene alguna disrupción le crea problemas muy serios. Entonces, esas oportunidades de nearshoring, mismo vemos tema de turismo, ¿verdad? Esas oportunidades las tenemos que explotar. No es que nos las van a dar si no son nosotros los que tenemos que tomar esas oportunidades que se están presentando debido a esta pandemia y a cómo el mundo va a cambiar. Tenemos que ser activos y dinamizar y aprovechar esas oportunidades. No todos en América Latina las van a aprovechar, no todos los gobiernos están siendo suficientemente proactivos, pero definitivamente tenemos que velar para que eso sea. Y Noruega, con relación a los más países de Europa, ¿cómo ha estado
la situación, cómo tú ves que ha enfrentado uno y cuáles son las expectativas de uno y de otro. Le cuento, Noruega reaccionó rápido, hizo un cierre bastante fuerte al puro inicio. Reaccionó rápido y al principio creció bastante, crecieron de 200 casos que tenían, crecieron a 8,000 en cuestión de unos cuantos días, ¿verdad? Pero si ahora usted lo ve 5 o 6 meses después, la cifra no llega a 20,000, ni siquiera llega a 15,000 casos. Las muertes al principio rápidas llegaron a 200, yo creo que ahora no llegan a 300. ¿Y qué ha pasado? Ya han podido abrir porque la gente ha tomado las medidas adecuadas. Ha podido abrir no desmedidamente, sino abrir paulatinamente, cubrir con mascarillas, lavado de manos, con distanciamiento. Y yo creo que también eso los ayuda. Son una cultura bastante disciplinada, ¿verdad? Y aquí viene tal vez por qué son tan disciplinados. Cuando vivís en un clima tan inhóspito, ¿verdad? Si no cultivas, si no te organizas, en el invierno te morís de hambre, ¿verdad? Entonces también viene, yo creo que de generaciones de ese orden, esa cultura que tal vez nosotros los latinos algunos no la tenemos, ¿verdad? Pero sí eso ayuda, esa disciplina ayuda donde tienen el COVID bastante controlado. No es el mismo efecto en otros países que vemos que hay una segunda ola y un segundo rebrote. Esa segunda ola puede pasar en Noruega, pero en este momento no está pasando y lo tienen muy controlado. Ese flujo, ese tránsito, flujo migratorio hacia Noruega, esa inmigración a Noruega, ¿es alta, es bajita, ya sea de turismo o de negocio? De turismo es relativamente pequeña, ¿verdad? Tienen unos atractivos muy interesantes que son esos fiordos, pero no es un turismo masivo, es bastante pequeño. Es mucho turismo de viajeros y sí tiene un componente de trabajadores que llegan a Noruega, tanto europeos como de afuera, ¿verdad? Hay una colonia grande, por ejemplo, tailandesa, en Noruega, fuerte e importante. Hay otra colonia también importante de África, de ciertos países de África que han llegado a trabajar a Noruega. No es porcentualmente muy alta, pero sí tienen una colonia también fuerte de Suecia. Hay bastantes suecos trabajando en Noruega, donde llegan a buscar estas oportunidades que brinda una economía, digamos, con mayores recursos. Así que definitivamente es una economía activa, pero sí dependiendo todavía bastante del petróleo. Luis Manuel, una última pregunta tú tienes, nos queda poco tiempo. Bueno, nada, quería referirme a lo que él señala sobre la diferencia de los países en América Latina y en Centroamérica. Con relación a República Dominicana, pues nosotros en cierto sentido tuvimos primero la ventaja de que somos productores de oro, aumentó el oro, somos importadores de petróleo, se cayó el petróleo, ahí hay una mejoría en los términos de intercambio, pero también en la producción de nosotros, de exportación de los productos alimenticios, esto no han sufrido tanto porque el mundo está demandando alimentos, ¿no? Que es una ventaja que uno está viendo en esta pandemia, lo que es el término de la seguridad alimentaria para un país, lo que es también un país como exportador de alimentos. Y el otro elemento que ahí sí tenemos un problema de desventaja grande es el problema del turismo. El turismo ahora pues nos ha golpeado muy fuerte porque tenemos una dependencia del 25% de nuestros ingresos de divisa prácticamente viene del sector turístico, o sea que esa cantidad de recursos se ha caído. Ha sido compensado un poco por el oro, pero no en una proporción que sea significativo. Ahora Manuel, hay elementos innovadores. Sí, vamos a tener que invitar a Javier en un programa futuro, que Javier nos permita, aunque sea para intervenir una parte del programa, cuando tengamos preguntas importantes, porque Javier es un profesional que no solamente dirige Norfund, sino que tiene muchísimo conocimiento, no tanto del área latinoamericana, sino del mundo. Así que posiblemente lo tengamos con nosotros más adelante, con la anuencia tuya, Javier. Gracias por estar con nosotros. Si tiene alguna 10 segundos de despedida. No, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este programa. Estamos siempre más que disponibles y a la orden. Muchas gracias y que les vaya bien.
Gracias a ti, gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.